Está con nosotros Hernán Poveda, el ingeniero experto en petróleo. Hernán Poveda, buen día, ingeniero. Un gusto tenerlo nuevamente en esta especie de ministerio paralelo de energía que tenemos aquí cada 15 días con usted. ¿Cuál es la historia de las petroleras estatales del país, desde CEPE hasta la empresa pública Petroecuador? Gracias, Juan Javier, por darme la oportunidad de estar acá una vez más y poder conversar de una manera franca y abierta sobre temas petroleros que son de interés nacional. En cuanto a la pregunta, Petroecuador desde hace un tiempo acá viene de tumbo en tumbo, digamos, viene acumulando una serie de errores, una serie de omisiones, una serie de acciones administrativas que muchas veces riñen con la tecnología y que causan resultados muy, muy negativos. Los resultados están a la vista. Tenemos varios funcionarios o exfuncionarios con juicios, exfuncionarios con órdenes de prisión, etcétera, etcétera. Entonces creo que es necesario evaluar la gestión de Petroecuador a través de la historia desde cuando se formó CEPE, para establecer qué medida, qué acción o en qué momento se torció la gestión de Petroecuador a tal punto de que las circunstancias o los resultados, más bien dicho, hoy día no sean tan halagüeños como espera la ciudadanía. Ingeniero, pero ¿qué cambios importantes han ocurrido durante la vida institucional de estas petroleras del Estado? Podemos empezar diciendo que la industria petrolera comercial inició en los años 60, cuando se le entrega una concesión al consorcio Texaco Gulf, y en el año 1972 empieza a funcionar la empresa estatal petrolera ecuatoriana CEPE, creada con el propósito de administrar el contrato con el consorcio CEPE Texaco, y también una función muy importante que tuvo CEPE, que era la de capacitar a los técnicos ecuatorianos que salíamos de las universidades y no teníamos en dónde practicar, no teníamos en dónde conocer de una manera objetiva el desarrollo de la industria. Esta fase fue muy importante en la historia petrolera, porque en los 16 o 17 años que estuvo Texaco en el Ecuador, se capacitó muchos profesionales que ahora, algunos siguen, otros ya se han retirado, pero que han dejado escuela en la gestión petrolera. Luego, en esta época de CEPE, se inicia la exploración petrolera, que termina en el último año de la gestión de Petroecuador, con el descubrimiento del campo Cantagallo, que después pasó a ser el nombre de Víctor Hugo Ruales, en homenaje a uno de los técnicos muy fecundos y entusiastas y muy capaces que tuvo Petroecuador y que falleció, el ingeniero Víctor Hugo Ruales. Ese fue el último gran descubrimiento. De ahí para acá no hemos tenido grandes descubrimientos. De ahí por acá la exploración ha dejado de existir. Los gobiernos en su turno han aprovechado de la estructura de Petroecuador para simplemente exigir más producción, más dinero. Y esto ha causado pues un deterioro acelerado de la producción, lo que técnicamente se llama la declinación de los campos, fruto de lo cual hoy día tenemos un promedio de 96% de agua en la producción petrolera. Es decir, tenemos pozos de agua con petróleo. Esto es grave porque no solamente que ayuda a la declinación acelerada de la producción de los campos, sino que más bien acelera también o incrementa los gastos en los costos de producción, porque se tiene que sacar agua, tratar esa agua en superficie y luego reinyectarle, sea para incrementar producción, aumentando la presión en los reservorios, o simplemente para eliminar el agua dentro del subsuelo. Hola. Estamos conversando con Hernán Poveda, experto petrolero.
A lo largo de la historia que usted nos ha comentado, ¿cuál sería o cuál ha sido la estructura organizacional más exitosa? Muy buena pregunta. Yo pienso que la mejor estructura organizacional que ha tenido es cuando tuvo la vida como Petroecuador. Una vida de holding, una gestión administrativa repartida por responsabilidades, por la especialidad de la empresa. Por decir algo, en refinación se encargaba a la empresa petroindustrial, que era la responsable de establecer las políticas, las estrategias, los planes de acción, presupuestos, etcétera. Lo mismo Petroproducción, que realizaba el upstream, y Petrotransporte. Esa fue, yo creo que la mejor administración. ¿Por qué razón? Porque esa gestión sí tenía control económico de las actividades. Nosotros tenemos un grave problema ahora, que no tenemos estados financieros. Y es necesario aprobar los estados financieros para que la empresa pueda bursatilizarse, para que la empresa pueda ser transformada y tratar de dejar atrás todos los problemas, haciéndola una empresa, una sociedad anónima con independencia de gestión administrativa, financiera, contable, con presupuesto y patrimonio propios, que respondan al Estado con utilidades, y esas utilidades sean las que se reparte al Estado. Ahora no es así. Sin balances, como, claro, si no se primero no se conoce. Mire, voy a decir una verdad amarga y triste. Este momento nadie sabe cuánto cuesta procesar un barril de petróleo en la refinería. No sabemos cómo preciar un galón de diésel o de nafta que sale de la refinería. No sabemos, no hay datos, una estructura de costos, no hay datos actualizados para poder decir el costo de refinación de un barril es $4.30 o $4.80 o lo que sea, y en función de eso poder preciar, costear el costo de producción de un galón. Entonces, estamos nosotros usando precios referenciales internacionales para fijar los subsidios, para manejar los subsidios, más no porque sean precios locales, precios nacionales. Salvando las distancias, pero el concepto es el mismo. Hay países que a la postre, durante estos 50 años últimos, tienen como patrón fundamental de su riqueza y de su poderío el petróleo. Y obviamente Estados Unidos, que siempre ha estado entre los productores más importantes, más grandes del mundo, históricamente, y en la actualidad, ya desde hace algunos años, es el primero, ¿no? Y ahí está Arabia Saudita y Rusia, que también, al final, pues su poderío, reitero, es el petróleo. ¿Cómo es posible que un país como el Ecuador, que por el año 70, 72, que empiezan las exportaciones, se ve que puede, con políticas claras de largo aliento, ser pues también un país importante, porque siendo marginales frente a los otros países, pero tenemos petróleo? Chile no lo tiene, por ejemplo, y otras naciones no tienen petróleo. Y sin embargo, en el camino nos fuimos diluyendo. Entenderlo de Venezuela es más fácil, porque ese país que producía hace 22 años 3.700.000 barriles diarios, y hace 21 baja la producción, y en la actualidad son tan marginales como el Ecuador. De tal manera que allá se entiende, ¿no? La inoperancia, la ideología, una serie de tonterías. Pero en el Ecuador, que siempre ha sido el patrón, el petróleo, ¿cómo es que hemos ido decreciendo? Y sobre el gas no hemos hecho prácticamente nada y tenemos que importar. Quisiera una explicación al respecto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no hicimos lo que hacen los países grandes? Fernando, la realidad es que Petroecuador se volvió un ente político en donde se pagan las cuotas de campaña, las cuotas electorales. No siempre ha llegado a Petroecuador gerentes muy capaces, gerentes con experiencia, sino más bien gerentes con consignas. Actualmente estamos viviendo una época en la que está muy de manifiesto estas consignas. No se puede explicar de otra manera, por ejemplo, por qué se ha dilatado tanto la licitación del Campo Amistad. Por negociado.
hay intereses, de veras hay intereses, porque estudios hay insuficientes, no solamente en el campo Amistad, no solamente, es en todo el bloque. Esa es la pregunta. ¿El Ecuador tiene gas? ¿Tiene gas importante, reservas de gas? Sí, señor, categóricamente sí, señor. No solamente en el campo Amistad. He visto como técnico y he revisado informes técnicos de prospección, de exploración en base a la sísmica 3D que se realizó en el Golfo de Guayaquil, sino que hay otros campos muy, pero muy importantes, con depósitos enormes de gas y igualmente enormes en petróleo de una calidad inmejorable, como se estima 36 grados API. Pero, ingeniero, lo que pasa es que también somos inmediatistas. Entonces, si usted va y le dice al ministro, hay este campo, hay este bloque, esto de aquí, hay estos estudios, ¿y cuánto de tiempo demora en explorar eso ahí? No, esto se demora en año y medio, estamos produciendo. No, mucho tiempo, quiero ya, para ayer quiero el tema. ¿O no es así? Así es. Eso decía hace un momento, que se ha premiado y se ha exigido aquí producción. Todos los gobiernos necesitan cubrir déficits o cumplir con gastos sociales, gastos políticos, etcétera. Y por eso modificaron la ley de Petroecuador, ¿no?, que se creó con autonomía financiera, económica, patrimonio propio, pero lamentablemente en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén se quitó esta autonomía y se trasladó todos los ingresos económicos resultado de la venta del petróleo y cualquier otra actividad económica que produzca en Petroecuador, se traslada a la cuenta única del Banco Central y eso se readministra a través del Ministerio de Economía. Esta es una de las causas que frenan el desarrollo de Petroecuador, que no hacen posible el desarrollo y la ejecución de muchos proyectos, porque se topan con la asignación presupuestaria. Se hace un presupuesto y ese presupuesto nunca se cumple. Solamente antes de tu pregunta, por eso ponía en el contexto, los países que invierten en lo que es la matriz, entonces logran en el tiempo tener esa riqueza como lo tienen los Estados Unidos y por supuesto Arabia Saudita y otras naciones del sector cercano como Qatar también, que es el que mayor produce actualmente gas. Pero por eso digo, inversión. En el nuestro no. Usted bien ha usado esa palabra y ese concepto. Acá premiamos lo que producimos ahora y lo que nos da dinero. Y nos olvidamos de que hay que seguir invirtiendo. Yo cuando puse el ejemplo de Venezuela, es que dejaron de invertir. Y en este momento son tan marginales, teniendo creo que las reservas segundas en el mundo, ¿no?, bajo tierra, 270,000 millones de barriles. Resulta que producen 500,000, 600,000 barriles, porque no invierten, se sacaron toda la plata, como de pronto ha acontecido también en el Ecuador. Perdón por... Sí. Ingeniero, un poco en la línea de lo que está conversando usted con Fernando, yo sí quisiera entender, porque hay cosas en la vida que son fáciles de resolver, o por lo menos cuando hay un problema y se detecta cuál es la solución, es cuestión de aplicarla y claro, esperar resultados en mediano y largo plazo cuando se toma la decisión correcta. Si, como dice Fernando, el caso de Venezuela es un caso paradigmático de lo que no se debe hacer y el Ecuador ha venido sufriendo una declinación permanente y sabemos que la solución es la exploración y traer empresas internacionales de reconocida probidad, de calidad, más allá del impasse que hubo con Chevron y que está pronto ya a terminarse. ¿Cómo así, teniendo la solución, sabiendo la solución, teniendo claro cuál es el camino que se debe seguir? Más allá que creo saber la respuesta, pero quiero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de su experiencia, ¿cómo así, estando la solución a la mano, se sigue decidiendo por esos contratos de producción y producción, más no de exploración con técnicas modernas que permitan nuevos hallazgos y nuevos pozos para elevar la producción? Yo sé que esto es una pregunta extractivista, yo sé que esta es una pregunta que no apunta al cambio de la matriz energética, pero es una realidad y que se viene dando en los últimos 20 años. ¿Cuál es la razón? ¿Qué? ¿Los sindicatos? ¿Qué es que hay detrás de una política pública que algo tan, que por lo menos se ve que puede ser muy sencilla, quizá llevarlo a la práctica no lo es, porque algo que sabemos cómo puede solucionarse no se lo ha hecho? Esa es una de las grandes dudas que hemos venido teniendo en esta mesa durante meses. Desde mi óptica no ha habido una política petrolera, no ha habido.
No ha habido una planificación a mediano y a largo plazo. Las actividades han sido desarrolladas de acuerdo al criterio o al buen juicio del gerente de turno o del ministro de turno. Entonces, como ha habido mucha rotación de autoridades en el sector petrolero debido a que es una cuota política, no ha habido una actividad continua, coherente, que busque reponer un barril que se saca con un descubrimiento nuevo. Las herramientas de exploración ahora ya no son tan agresivas como teníamos antes. Antes, para hacer sísmica teníamos que abrir una trocha 5 metros, 7 metros de ancho y kilómetros de largo, en donde podíamos los geófonos, y a cierta distancia perforábamos un pozo para cargar de explosivos, hacerlos reventar, estallar esos explosivos, generar una onda acústica que penetre al suelo y cuando regrese nos saque el perfil sónico del suelo para interpretar a través de los cambios de densidad esa estratigrafía, es decir, una radiografía del subsuelo. Ahora hay unas herramientas que desde el satélite se ingresa a mucha profundidad en el subsuelo y estudiando las ondas se puede definir igualmente por densidad, se puede ya sacar como conclusión que en un estrato hay metales, puede discriminarse en oro, en plata, en cromo, en zinc, etcétera. Y también en los fluidos por densidad se puede saber si hay agua, si esta agua es dulce, si es salobre, y si hay petróleo, si el petróleo se estima la gravedad API del petróleo y obviamente el gas. Con esta herramienta se ha hecho prospecciones en la costa ecuatoriana, concretamente en un bloque que yo conozco y lamentablemente no lo puedo anunciar ahora, pero en ese bloque hemos encontrado inmensas, no digamos reservas desde el momento en que podemos monetizar el contenido, ¿no?, sino volúmenes grandes de petróleo y de gas in situ. Es necesario perforar allí y eso va a cambiar, he sostenido algunas veces aquí en la radio y en otros foros, eso va a cambiar la historia petrolera del Ecuador. Va a liberar del oriente, de la producción oriental, y va a comenzar a tomar una preeminencia la producción de petróleo y gas en la costa ecuatoriana. Falta decisión, entonces. Falta visión. Falta primero una visión. ¿Y usted cree, ingeniero Poveda, que esta información le llega a los oídos del mandatario de turno, ya sea Correa, Moreno o Lasso? Personalmente me he encargado de hacer conocer a varios ministros que han pasado por el Ministerio de Energía y Petróleo. Pero la respuesta de algunos de ellos es que me decían: mire, querido Hernán, lo que necesitamos es producir. No necesitamos incrementar reservas ahora, necesitamos producir. Ahora lo que queremos es dinero. Recuerdo en la época en que teníamos mayor flujo de diálogo con Hernán, nos conocemos hace muchísimos años, y en la actividad periodística nosotros usábamos el término prospección permanentemente en las entrevistas. Y traigo del recuerdo esto, que ahora lo estamos analizando. Era prospección. En los últimos tiempos no se habla de prospección, como dice Hernán, se habla de producción. Pero es que para llegar a la producción primero había que hacer prospección, ver si hay o no hay y en dónde se perfora posteriormente. Claro, ahí está el facilismo. ¿Cómo extraigo? Y no importa si voy perdiendo, como han ido perdiendo, ¿no?, por falta de inversión, la misma capacidad de esos pozos petroleros. Así que efectivamente no ha habido política petrolera. Ha habido solamente ese deseo de sacar dinero. Pero se puede recuperar de aquí hacia el futuro, porque hay alrededor de 4.800 millones de barriles de reservas probadas que tiene el Ecuador. Entonces, digo yo, se puede. ¿Cómo habría que hacerlo? ¿Cómo habría que imponerse a esos gobiernos que solamente quieren sacar, aunque cada día produzcan menos, pero monetizar ese petróleo? ¿Se puede hacer o no? Sí, definitivamente que se puede y se debe hacer. Se debe hacer. Y en eso soy enfático. Hay que cambiar la estructura de Petroecuador. Hay que modificar, hay que hacer una empresa, una sociedad anónima. La capacidad profesional de los técnicos
es excelente. Los técnicos que trabajan en Petroecuador ahora, la mayor parte gente joven, muy capacitada, muy capaz, con mucha experiencia, vienen con cultura de empresas extranjeras. No olvidemos que en los albores del año 2000 y antes del 98 al 2000, 2006 más o menos, el Ecuador era... en el Ecuador trabajaban empresas muy importantes como Arco, empresas como Petrobras, empresas como, bueno, se me van, como British Petroleum, como Elf, Alquitain, bueno, y otras de empresas que tuvieron a cargo la exploración de bloques en el oriente y que capacitaron a los profesionales ecuatorianos. Y allí es otro de los problemas que yo encuentro en la falta de una política aglutinadora de esa experiencia y de esa capacidad. Cuando se estructura Petroamazonas como empresa de economía mixta, a raíz de lo que fue expulsada Occidental, quedó la tecnología, los esquemas de organización, de administración y procesos y procedimientos de Occidental, excelentes, muy buenos. Quedó muchos programas, software de tecnología que manejan y dominan esos técnicos. Lo mismo sucedió cuando salió del país Arco, cuando salió British, ahora que ha salido el Repsol. Todas estas compañías han tenido métodos y procedimientos propios, pero no lograron una conjunción, una fusión, una integración dentro de Petroamazonas. Y dentro de Petroamazonas es casi una torre de Babel. Entonces, ahora, peor todavía, se ordenó una fusión entre Petroecuador y Petroamazonas, una fusión que no termina, claro. Una fusión que fue mal concebida, porque fue solamente a través de un decreto ejecutivo, es decir, es una fusión por adhesión, pero cada uno, hasta ahora siguen hablando, los de Petroamazonas y los de Petroecuador. Con gerentes propios y administraciones propias. Sí, pero hay un solo gerente, pero la estructura de Petroamazonas se mantiene. ¿Por qué será? Qué raro, ¿no? Se hizo una contratación de una compañía, no voy a dar el nombre, para que haga el estudio de la reconformación o reestructuración de Petroecuador. Hasta ahora no entrega los resultados que yo sepa y debía entregarlos en el mes de diciembre del año pasado. La obligación es una nueva estructura orgánica funcional. Tuve acceso a esa estructura en el campo de la gerencia de exploración y producción. Me pareció un desastre. Un desastre. Hicimos con algunos colegas unos simulacros y para la perforación de un pozo, para obtener el permiso de perforación de un pozo, pasaban los 6, 7, 8 meses. Cuando es un trámite interno que no debe demorar más de 15 días. Es mucho, como mucho, porque simplemente es llenar formas, planes, programas y las aprobaciones internas. Lo que más se demora en aprobar son las aprobaciones externas, generalmente medio ambiente, permisos ambientales, etc. Luego, otro objetivo de esta empresa era el de darle una estructura de sociedad anónima que le permita generar sus propios recursos y generar a través de ese desarrollo de actividades utilidades. Y de esas utilidades sacar un 10% para reinversión y el resto entregar al gobierno. Pero eso no se da. Se pensaba que esta compañía tenía que darle una estructura para bursatilizar a Petroecuador. ¿Cómo podemos bursatilizar? En el esquema colombiano, la participación privada en Colombia llevó a que se produzcan el doble de lo que lo hacían. Así ahora producen más de 1 millón de barriles. Con reservas mucho menores que las ecuatorianas. ¿No? Entonces, así radica otro problema de Petroecuador. Entonces ya vamos acumulando varios problemas. El primero, la politización, volviéndole a Petroecuador una cuota política, a donde llegan gerentes no tan idóneos. El ministerio mismo ha sido ocupado por gente no tan idónea, en donde no han demostrado políticas petroleras, políticas de hidrocarburos,
El Ecuador es un país petrolero, pero no tenemos regulaciones de gas. No tenemos una política en cuanto a incrementar el gas. Y lo digo y lo sostengo esto porque Campo Amistad, Voz Populi. La captación del gas en los mecheros, en los campos del oriente, en los campos productivos, otro programa que se dilata, debió salir en el mes de junio, estamos terminando julio y no sale, y no va a salir, porque ahora menos, como estamos a cambio de gobierno, en menos de un mes también en las elecciones se verá quién va a gobernar. Nadie toma ninguna decisión. Y en ese punto, ingeniero, yo quería hacerle la consulta. ¿Qué más allá de todas las recomendaciones que estamos escuchando y que ojalá que los candidatos nos estén escuchando, porque sería muy válido que tomen nota, pero si usted tuviera la oportunidad de hacerles una pequeña lista a los candidatos, ¿qué es lo que usted recomendaría hacer con Petroecuador? ¿Qué recomendaciones usted le da a los candidatos, pero sobre todo al nuevo presidente con base a su experiencia? ¿Qué es lo que necesita el país en materia petrolera? Primero, terminar la fusión. Ok. Primerito, darle una verdadera estructura empresarial a Petroecuador. Segundo, dotarle efectivamente de una autonomía económica, financiera, administrativa, darle el presupuesto y el patrimonio propio de una empresa. Que los directorios y el gerente general de la empresa Petroecuador no sea nominada por un organismo burocrático del gobierno, sino por los accionistas de la empresa. Y un gerente dure en función de lo que produce y de los resultados que da a la empresa. Y esos resultados tienen que ser medidos en dinero. Creación de valor. Exactamente. Darle valor, generar una cadena de valor al petróleo. Eso es lo primero que tendría que hacerse. Segundo, tendría que unificarse todos los métodos y procedimientos y procesos internos que le permitan una gestión administrativa y operativa ágil, no complicada y no contradicha inclusive. Utilizar los mismos formatos, es decir, una empresa, una verdadera empresa. Luego, aprovechar racionalmente el recurso del talento humano. Tenemos, como les digo y me ratifico, talento humano excelente, muy capacitado, pero le hace falta motivación. Le hace falta motivación porque justamente ve un desorden en la empresa y ese desorden ha sido la causa para que cada quien haga lo suyo. Pero harto pícaro también, ¿no? Claro, desencadenado en corrupción, una corrupción que se demuestra en los procesos de contratación de bienes, obras y servicios, en donde se beneficia a una u otra empresa a la que uno quiere, una organización de contratistas para beneficiarse de estos contratos con apoyo de gente de Petroecuador. Bueno, y así podemos definir. Yo he hecho un mapeo de la corrupción en Petroecuador bastante detallada. Algún momento podríamos hablar de eso a todo nivel, lamentablemente. Bueno, que si hablamos de la corrupción de Petroecuador nos dan unos 3 semanas de programa. Ingeniero Poveda. 3 balazos tal vez mejor. No, también. Ingeniero Poveda, ¿qué pasa con los sindicatos de los trabajadores que ejercen presión en las designaciones de autoridades de Petroecuador? Como es obvio y natural, pues la acción hay una reacción. Los sindicatos también se politizaron. Y estos sindicatos ahora mantienen una presión. Bueno, la directiva anterior mantenía una presión. Ustedes recuerdan, a cada gerente que ingresaba lo denunciaban, le armaban un proceso judicial en un juzgado y le impedían accionar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podían conseguir algún beneficio? Y beneficios no para los demás, para todos los que están bajo la organización sindical, sino generalmente para los dirigentes. Esto se ha visto en la prensa, pues se ha denunciado contratos que se han beneficiado los dirigentes sindicales. Antes, en la época de Petroecuador, que yo creo que fue la época de oro, no de Petroecuador, sino de Petroecuador, los sindicatos eran rebeldes, los sindicatos eran muy presionadores en conseguir beneficios, pero eran beneficios colectivos. Los contratos colectivos
premiaban al beneficio social de los asociados, de los sindicalizados, sea con remuneraciones adicionales, sea con uniformes, sea con bienestar social, sea con atención médica, sea con buenos campamentos, con buenas herramientas, etcétera. Ahora no, ¿no? Además, esos sindicatos anteriores, siendo rebeldes como lo eran gente educada, era gente respetuosa y respetable. Daba gusto sentarse a negociar un contrato colectivo con ellos. Yo tuve la oportunidad de hacerlo por 2 o 3 ocasiones, ¿no? Pero ahora eso no es posible. Ahora un sindicato ya está manchando a un candidato que quiere ser gerente o que puede ser gerente. Ya lo mancha. Y luego, si llega a la gerencia, inmediatamente lo coacciona con un juicio. Eso ha ocurrido con todos los gerentes últimos de Petroecuador, ha ocurrido, y eso no es una novedad. Muchísimas gracias al ingeniero Hernán Poveda, experto en petróleo. Seguiremos en la lucha, ingeniero. En 15 días nos vemos aquí. Gracias, en esta especie de ministerio paralelo de energía.